La clase número 4 se llama Presupuesto bíblico para honrar a Dios, apoyar su obra y ser prósperos. Mira qué lindo este tema. Quiero recordarte, no enseñarte, porque usted ya sabe esto, recordarle el presupuesto bíblico que honra a Dios, que apoya la obra y que de yapa te hace próspero, te hace próspera en todos los sentidos. Y vamos a comenzar con una definición muy simple. Pastor Luis, la siguiente. ¿Cuál es la definición? ¿Qué es un presupuesto? Ahí está en la pantalla. ¿Qué es un presupuesto? Encontré dos definiciones bastante sencillas y que son fáciles de entender. La primera de ellas, un presupuesto es el cálculo anticipado del coste o el costo de una obra o un servicio. Usted calcula mentalmente o con calculadora, el cálculo, cuánto le va a costar, por ejemplo, comprarse ese carro nuevo o usado. Cuánto le va a costar irse de vacaciones, si es que se va a ir. Como están las condiciones hoy en día, está un poco difícil, pero de pronto usted tiene sus ahorros, ha ahorrado para eso. ¿Cuánto le va a costar irse, por ejemplo, a Pucón? Ya, me sale muy caro. Entonces me voy a Concón. Se parece el nombre, pero es bastante diferente el uno del otro. Eso es un presupuesto. La segunda definición de presupuesto dice, es el conjunto de los gastos e ingresos, o sea, menos y más, previstos para un determinado periodo de tiempo. ¿Cuánto me cuesta vivir donde estoy viviendo durante todo el mes de septiembre? ¿Cuánto me va a costar irme por 3 días fuera de Santiago? Ya, donde la tía Ramona o el tío Pepe, a la Ramada. Eso es un presupuesto. Es lo que usted y yo hacemos mensualmente. Supongo que usted lo hace. Toma su calculadora, toma su libreta de apuntes, toma su lápiz, porque yo soy bastante tecnológico. Tengo acá mi teléfono celular, aquí mi computadora, acá abajo está mi tableta, pero yo sigo siendo fiel a esto. Lápiz y tengo mi papel. Y si usted, así como yo, hacemos cuentas todavía con papel, eso es un presupuesto. Y en el presupuesto, obviamente, hay que ver lo que ingresa y lo que sale. Eso es lo más simple de un presupuesto. Son dos ítems súper simples, lo que ingresa y lo que va saliendo. Y obviamente hay que ajustarse a los ingresos que tenemos. Si bien la vida se ha hecho bastante cara, hoy día justamente conversábamos de eso con mi señora. Ahí nuestra hija mayor fue a hacer unas compras domésticas, simples. Le dimos un billete azul, un Arturo Prat, y volvió prácticamente sin nada, con algunas monedas. Y compró 4 o 5 cosas. Entonces, lo mismo que costaba hace 2 semanas, un poco menos, ya con inflación va costando más. El presupuesto te ayuda a ajustarte el cinturón. El problema ocurre cuando no hacemos presupuesto o cuando no tenemos lo suficiente para hacer presupuesto, como me dijo una hermana en cierta ocasión, pastor, es que ni siquiera tengo lo suficiente para hacer presupuesto, así que yo voy saliendo al día, ¿no? Lo que entra va saliendo. Efectivamente, a veces vivimos al día, pero aún si usted vive al día, aún así esas personas hacen presupuestos mensuales, porque en su computadora mental está el costo de cuánto le va a salir el arriendo del mes, el pasaje en micro o en metro o la benzina. O sea, el presupuesto es parte de nosotros. Así usted no entienda mucho de matemáticas, así usted no sea un contador o auditor, el presupuesto ya es parte de nuestras vidas, ya sea que lo hagamos con papel y lápiz o solo mental, ¿ya? Usted incluso para ir a la feria hace presupuesto. Usted va sumando, restando en su cabecita, cuánto le va a costar las papas, la cebolla, ya está haciendo un presupuesto. Pero hoy quiero hablarte de un presupuesto más planificado. Dos versículos bíblicos poderosos. Pastor Luis, siguiente diapositiva. Ya entramos en materia con dos pasajes bíblicos súper, hiper poderosos. Te los voy a leer y los voy a interpretar en base a lo que estamos viendo el día de hoy. El primero es Lucas 14, 28 al 30, que es una parábola. La parábola es un cuento que Jesús utilizaba, un recurso pedagógico, para transmitir enseñanzas a sus discípulos. Dice, porque ¿quién de vosotros,
queriendo edificar una torre, ¿no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Hay una pregunta acá del maestro, es una pregunta retórica, ¿eh? Es una pregunta que en sí misma lleva la respuesta. Jesús responde o se autorresponde, no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Esta es la parábola, esta es la parábola del presupuesto, esta es la parábola de la planificación. Y Jesús nos enseña algo importante. Todo proyecto que comencemos debe contar con un mínimo de planificación. Cuando no hay planificación, viene el desastre. Y entonces el maestro usa esta analogía, ¿no? La analogía del hombre que comienza a construir una torre, un edificio. La torre o edificio en construcción puede ser cualquiera de tus proyectos. No sé en qué proyecto usted está. Estudiando una carrera, quizá usted quiere irse de vacaciones a fin de año o en enero del 2023. Quizás su torre, su proyecto puede ser cambiarse de barrio para ir a rentar a otro lugar más económico. Quizás su torre, su proyecto, pueda ser comprarse equipos nuevos para la iglesia, guitarra, bajo. Estoy pensando, son múltiples los proyectos. Pero aquí Jesús lanza una pregunta muy, muy sencilla, pero importante. ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, quién de ustedes, queriendo comenzar un proyecto, no se sienta primero y calcula los gastos? Jesús da por sentado que el hombre, la mujer de bien, calcula los gastos antes de comenzar un proyecto, cualquier tipo de proyecto. Y los gastos no solo son económicos, los gastos también son de tipo emocional o espiritual o físico. ¿Cuánto me va a costar meterme al gimnasio? ¿Cuánto voy a pagar al mes? Pero ¿cuánto también voy a pagar físicamente? ¿Seré capaz de cumplir las tareas que el coach me va a estar dando? A eso se refiere el maestro con los cálculos de los gastos son universales. A ver si tiene lo que necesita para acabarla. El maestro sabe que a veces nos metemos en proyectos donde no calculamos nuestra capacidad para culminar el proyecto. A veces nos metemos o aceptamos compromisos y responsabilidades y no calculamos si el calendario, la agenda nos permite cumplir esas actividades por el tiempo que tenemos. De ahí entonces la importancia de calcular si tenemos la fuerza, el tiempo, los recursos emocionales, la capacidad mental, la capacidad espiritual para embarcarnos en diferentes empresas. Verso 29, aquí el maestro da una advertencia, lea conmigo la pantalla, dice, no sea que después que haya puesto el cimiento, o sea, después que comenzó el proyecto, y no pueda acabarla, la dejó a medias, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este comenzó a edificar y no pudo acabar. Otra versión diría, no sea que este hombre se convierta en el hazme reír del pueblo. Cuando usted comienza proyectos de cualquier índole, proyectos físicos, materiales, económicos, espirituales, académicos, si usted no los termina, lo quiera o no, la gente chismosea a sus espaldas. La gente chismosea a sus espaldas, tal como lo revela el maestro. Y comienzan a decir de uno, este no se la pudo, este no fue capaz. Es que estaba en la carne, no estaba la voluntad del Padre. Y comienzan los comentarios de todo tipo. Para evitar ser comidilla de los deslenguados, Cristo nos dice, mejor planifica tu proyecto. Proverbios 21:5, ahí mismo en la misma lámina, está ratificando lo que estoy diciendo con el versículo anterior. Dice, los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad, pero los atajos tomados a la carrera
conducen a la pobreza. Me encanta esta versión de Proverbios 21:5. Los planes bien pensados y el largo trabajo te conducen a la prosperidad. ¿Quiere usted prosperar? ¿Quiere surgir en la vida? Bueno, planifique. Y planifique bien, no cualquier tipo de plan. Dice, los planes bien pensados. Y no el trabajo, el arduo trabajo. Nótese el énfasis. Planes bien pensados más arduo trabajo. Resultado, prosperidad. Atajos y hacer las cosas a las carreras, igual, pobreza. Hagamos un alto y pensemos. ¿Qué tan planificados somos con nuestro presupuesto financiero? ¿Planificamos realmente? ¿O a veces actuamos por impulso, a la carrera, por emoción? Hay un buen libro que se llama Enriquezca su personalidad, de la autora Florence Littauer. Se lo recomiendo. Anótelo allí, le va a encantar. Enriquezca su personalidad, de Florence Littauer. Dice la autora de que a veces las personas impulsivas son las que van al supermercado o al centro comercial y terminan comprando cosas que en realidad no necesitaban. Y llegan a la casa a veces con cosas que realmente no sirven o no son de mucha utilidad. Pero hay otras, dice la autora, que planifican hasta el más mínimo detalle. Florence Littauer en su libro nos dice, busca el equilibrio. No todo puede ser muy planificado porque la vida es impredecible y no todo puede ser espontáneo porque también usted necesita orden. Hay que entonces buscar el punto de equilibrio y esto incluye tus finanzas. Siguiente diapositiva. Este autor, bueno, más que autor, este es un padre del movimiento metodista, de la iglesia metodista, no de la metodista pentecostal, sino de la iglesia metodista. John Wesley, en el siglo XVIII, solía decir, gana todo lo que puedas, ahorra todo lo que puedas y da todo lo que puedas. Fíjate que esta frase magistral de John Wesley ha sido analizada por economistas, por contadores, por ingenieros en finanzas y en economía, y la encuentran perfecta. Y esto es precioso porque estamos hablando de un cristiano, de un fundador de iglesias. Analicemos la frase. Gana todo lo que puedas. La Biblia misma nos llama a ser personas trabajadoras. No trabajólicas, no adictas al trabajo, pero sí trabajadoras. El libro de Proverbios dice, el hombre diligente en su trabajo pronto se codeará con reyes. Por tanto, la Biblia nos impulsa a trabajar, no a holgazanear, sino a ser gente que pueda trabajar y ganar todo lo que pueda. No hay nada malo en que usted gane todo lo que sus fuerzas o capacidades le puedan dar. No hay nada malo, siempre y cuando equilibremos ese punto con el punto 2, que es ahorra todo lo que puedas. Asimismo, como usted tiene fuerzas para ganar todo lo posible, y en eso no hay reparo en cuanto gane, usted también debe ahorrar todo lo que su capacidad le permita ahorrar. Ahí estamos llegando a un punto de equilibrio entre ganar y ahorrar. Pero esta frase no estaría completa si no fuese por el punto 3, porque el punto 1 y el punto 2 apuntan a mí mismo. Gano para mí, ahorro para mí. Pero el punto 3 lo equilibra todo. El 3 dice, da todo lo que puedas. Y en una sociedad tan egoísta como la que estamos viviendo, el punto 3 se hace difícil. Como me decía un discípulo en cierta ocasión, me decía, pastor, no tengo problema con el punto 1, estoy muy de acuerdo, me decía este discípulo, en ganar todo lo que puedo. El punto 2, me dijo este discípulo, sí se lo compro, me dijo, ¿no? Así me dijo, se lo compro. Qué difícil ahorrar. Pero en el punto 3, me dijo este discípulo, fue muy sincero, me dice, no, a mí me cuesta. Agradecí su sinceridad, porque tal como esa persona
cristiana, por cierto, por eso decía discípulo, hay muchos discípulos que el punto 3 les cuesta, dar todo lo que puedas. Otro libro les recomiendo, no recuerdo el nombre del autor, quizás si usted lo sabe me lo puede decir, Padre Rico, Padre Pobre. Estoy tratando de recordar al autor, es un japonés, me parece, radicado en los Estados Unidos. Cuando leí ese libro, realmente me estremeció. Kiyosaki. Gracias, mi querida. Ahí está. El autor Kiyosaki. Búsquenlo en internet. Ahí el Pastor Luis es tan bueno para buscar libros, capaz que lo encuentre y se los puede regalar allí. Padre rico, padre pobre. Pero si el Pastor Luis se los regala, léalo. Esa es la idea, leerlo. Cuando leí ese libro, me estremeció, porque si bien es un libro secular, no es cristiano, en la medida que tú vas leyendo el libro, al autor, tú encuentras mucha sabiduría proverbial. Y de hecho yo comencé a buscar el libro, dije, en alguna parte voy a encontrar un versículo, porque el lenguaje de este autor es pura Biblia, se notaba. Robert Kiyosaki, ahí está, Robert Kiyosaki, al final del libro dice, el secreto para hacerte rico es dar. Y ahí Kiyosaki de manera magistral presentaba su concepto de dar, no con palabras bíblicas, no con lenguaje evangélico, sino con un lenguaje empresarial del por qué dar, los beneficios, que cuando tú terminas leyendo el libro dices, ok, todo lo que me han enseñado es ciertísimo, es correcto. Así que, libro recomendado. Padre Rico, Padre Pobre, autor Robert Kiyosaki. Si estuviésemos ahí en presencial, yo les haría decir, repitan conmigo, gana todo lo que puedas, ahorra todo lo que puedas, da todo lo que puedas. Y con esto avanzamos al siguiente ítem. Mano, Pastor Luis, por favor. Bien, John Wesley nos está introduciendo a los 4 ítems que usted debe incluir en su presupuesto. Quiero enseñarte, no sé si la palabra es enseñarte, quiero recordarte más bien, 4 ítems que usted debe incluir en su presupuesto mensual y que seguramente usted los está incluyendo, pero que hoy día vamos a recordar un poco más. Fíjense la fotografía que elegí para esto. 4 árboles frutales, porque cada uno de estos ítems que hoy día vamos a recordar tiene la capacidad de dar fruto en sí mismo. Si usted cumple estos ítems, tan solo si cumple uno de los 4, si tan solo cumple uno, en sí mismo ese ítem tiene la capacidad de dar mucho fruto. Pero si usted cumple los 4, créame, sus finanzas se van a disparar, se van a prosperar. Ahora, si al final de esta clase usted me dice, Pastor, yo estoy cumpliendo los 4 ítems, pero no me resulta, no estoy viendo prosperidad en mis finanzas, entonces hay otro tema allí que es de conversar más bien en privado. Amerita una conversa más bien pastoral, porque estos 4 ítems en sí mismo desatan bendiciones incluso para gente no confesional, incluso para gente no cristiana. Así de poderosos son estos 4 ítems que usted debe incluir en su presupuesto. Hasta aquí. ¿La clase se está entendiendo? Usemos el Messenger del Zoom. Gracias, Pastor Luis. Dedo alzado. Hasta aquí. ¿La clase se está entendiendo? Gracias, Cintia. Gracias, Gloria. Gracias, Mónica. Carolina, muchas gracias. Moisés, gracias. Miguel, gracias. Mayra, gracias. Y familia, no alcancé a leer, también dice que sí, gracias. Perfecto. Muy bien. La primera clase comenzamos con, gracias Luisa, comenzamos como con 30 alumnos, me parece, Pastor Luis, ¿no? ¿O me equivoco? ¿Sí? Y hoy tenemos 25. Entonces, alguna explicación, se fueron desinflando algunos, ¿no? Pero lo importante es llegar. En toda academia, escuche esto,
En toda academia, usted comienza con 100, ejemplo, y termina con 8, 10. Así ocurre en todo. Instituto bíblico, universidad, colegio. En la escuela dominical ocurre lo contrario. Aquí hay una maravilla, hay un milagro ahí de los niños. Cuando la escuela dominical se trabaja bien, siempre hay más y más y más niños. Ok, entonces Dios bendiga a las personas que están conectadas hoy día. Vamos con el primer ítem. Pastor Luis. Y aquí voy a pedirle que Pastor Luis seleccione a alguien que lea bien y que alcance a ver bien las letras, para que nos lea en voz alta esta primera lámina. Seleccione usted, Pastor Luis. La hermana Ivonne Leiva. Ivonne, fuiste seleccionada para leer fuerte y claro. Le escuchamos. Ahí sí. Dice así. El diezmo es devolverle a Dios la 10ª parte de los ingresos recibidos, sea en especie o en dinero. El primer ejemplo bíblico de diezmo es el de Abraham, que entregó sus diezmos a Melquisedec. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Génesis 14:20. La Torá pone un fuerte énfasis sobre la entrega de los diezmos como ofrenda a Dios y para el mantenimiento del culto. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Levítico 27:30. Deuteronomio 12, del 2 al 7. El diezmo era considerado una obligación para los judíos, pues este permitía alimentar a los sacerdotes. Además, esta acción, diezmar, conllevaba una gran bendición en sí misma. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Malaquías 3:10. ¿Preguntas respecto a este ítem? Esta es la oportunidad de preguntar o comentar. Yo misma tengo una pregunta. Le escuchamos, querida. Casi todos los textos son del Antiguo Testamento. Quisiera saber cómo se complementa el Nuevo con el Antiguo. En el Nuevo, ¿con qué texto complementaría todo esto que está en el Antiguo Testamento? Gracias. Es que aún faltan 2 láminas más de este ítem. Okay. Por eso. Okay. Pero gracias, Iván. En serio, faltan 2 más de este mismo punto. ¿Alguien más? O leemos las otras 2 láminas y luego abrimos preguntas, ¿sí? Listo. Luis, designe a otra persona para la siguiente lámina. Estamos en el ítem 1. La hermana Evelyn, si es que puede. Evelyn Rivera. Evelyn, si es que puedes, lea, por favor. Ya. Por lo menos a mí me aparece la misma lámina. Todavía. Ajá, ahí cambió, ¿ya? Escuchamos. Voy a conectar en ¿Algo pasó? Parece que no. Parece que no se le cayó la internet, por eso veía lo mismo. se desconectó. A ver. A ver. Alguien que lea bien. Voluntario. Ya, Pablo. ¿Aló? Vamos, Pablo. ¿Me escuchas? Ahí está la Evelyn. Ya, Evelyn, dale. Se te había caído, parece. Ya, que me voy a conectar me voy a conectar en el... Ya.
El diezmo era usado también con fines caritativos, para ayudar a viudas, huérfanos, levitas. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Deuteronomio 26:12. En el Nuevo Testamento, referencia casual de Abraham, Hebreos 7:2, el diezmo es mencionado solo por parte de Jesús, por haberse transformado en fuente de orgullo espiritual y legalismo religioso. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! ¿Por qué diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe? Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Mateo 23:23. Mas, ¡ay de vosotros fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia, el amor de Dios! Esto os era necesario hacer, sin dejar aquello. Lucas 11:42. Gracias, Evelyn. Ahí te escuchamos toda la lámina. Y aquí ya se está combinando un poquito el NT con el AT, lo que estaba pidiendo Ivonne. Fíjese que en la primera parte de esta lámina se nos dice los propósitos del diezmo, ¿no? Que era con fines caritativos. Además, en la primera lámina ya leímos que uno de los propósitos era sostener el culto a Jehová y también a los que trabajaban en este culto. Pero ya en la segunda lámina también se nos dice que el diezmo se usaba para fines caritativos, ayudar viudas, huérfanos, extranjeros, y sostener también a los levitas. ¿Quiénes eran los levitas? Los que trabajaban en el templo, ¿no? En los cuartos, en el oficio sacerdotal, en las alabanzas, etc. Y ahí hay versículos que le están respaldando. En el NT, o Nuevo Testamento, no aparece mucha especificación respecto al diezmo, salvo dos versículos que son Mateo 23 y Lucas 11:42, aunque aparece de forma crítica, donde Jesús critica a los fariseos no porque diezmaban demasiado, porque diezman hasta la ruda, hasta la menta, hasta la canela, sino porque han descuidado la justicia. Y esto ya lo vamos a ver en la siguiente lámina. Yo recuerdo que tenía un compañero en un seminario, en uno de los que estudié, que en su afán por ser fiel al diezmo, yo recuerdo que incluso él, es interesante, una vez lo descubrí que estaba contando los porotos o los frijoles que habían en un kilo de frijol, para diezmar los frijoles o los porotos a la iglesia donde él participaba. Me sorprendió a mí porque nunca lo había visto y yo pensé que estaba bromeando, pero el hombre estaba actuando en serio. Entonces, sin entrar en mayores detalles, los fariseos hacían algo parecido. Ellos contaban los granos y contaban las espigas y contaban las hojitas de menta y iban separando para que calzase justo el 10% y eso lo llevaban al templo. Entonces Jesús les reprende, mas no por esa acción. Lea bien el versículo. Los reprende porque no practicaban la justicia. Y de eso veremos la siguiente lámina, que aún seguimos hablando del mismo ítem. Seleccione a alguien ahí, Pastor Luis, que nos lea la tercera lámina de este ítem. El hermano Pablo Leiva. Ya, Pablito, te escuchamos. Ya. Sin embargo, en ambos pasajes, Mateos y Lucas, Jesús entrega una clave que pasa desapercibida para el ojo simple. Esto os era necesario hacer: practicar justicia, atender a los vulnerables de la sociedad, mostrar amor caritativo, sin dejar de hacer aquello, diezmar, entregar el 10% a las arcas del templo. Lucas 11:42. Jesús no rechaza el diezmo.
como algunos maestros convenientemente enseñan. Más bien lo valida, pero de la manera correcta, o sea, para lo que fue concebido. Volvamos a la anterior lámina para de ahí desprender a esta. Bien. En la última parte de esta lámina vemos a Jesús reprendiendo a los fariseos con esta afirmación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis, ¿qué cosa? La menta, el eneldo, el comino, o sea, especias, ¿verdad? Y mucho más, o sea, Jesús no podía nombrar todo lo que estos diezmaban. Es un ejemplo, ¿no? Porque diezmáis la menta, el eneldo, el comino, y dejáis lo más importante de la ley. 2 puntos. La justicia, la misericordia y la fe, o sea, la ley práctica. El amor al desvalido, a los vulnerables, a los que no tienen. Punto seguido, lea conmigo, porque esta frase es muy importante y pasa desapercibida por la mayoría de feligreses y también por algunos maestros que convenientemente obvian esta sentencia del maestro. Dice, esto era necesario hacer, coma, sin dejar de hacer aquello. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Vamos a la siguiente lámina para explicar esta frase del maestro, que es tan magistral, la forma en como Jesús lo explica. Dice, bueno, Pablo ya leyó, pero permítame volver a leer. En ambos pasajes, Mateo y Lucas, porque en Mateo y Lucas Jesús reprende a los fariseos que están diezmando hasta los porotitos y no practicaban justicia. En ambos pasajes, Jesús entrega una clave que pasa desapercibida para el ojo simple. Cito a Jesús. Esto os era necesario hacer. ¿Qué cosa? Practicar justicia, atender a los vulnerables de la sociedad, mostrar amor caritativo. Eso es fe, justicia, misericordia. Sin dejar de hacer aquello. Esta frase, subráyela. Me encanta esta frase. Sin Jesús aplaudir, amplificar o defender el diezmo, nos da una sentencia. Sin dejar de hacer aquello. O sea, entregar el 10% a las arcas del templo. Jesús diezmaba, yo estoy seguro que sí lo hacía. Como me dijo un discípulo, ¿y por qué entonces no está en la Biblia? Óyeme, no todo lo que Jesús hacía aparece en la Biblia. No aparece, por ejemplo, que iba al baño, con el permiso de mis interlocutores, pero es obvio que iba al baño, vino en cuerpo humano. No vemos a Jesús desayunando, obvio que lo hacía. Entonces, en este versículo de Mateo y Lucas, Jesús reprueba a los fariseos no porque están diezmando, sino porque no practican fe, justicia y misericordia. Y les dice, era necesario que hagan esto, fe, misericordia y justicia, pero sin dejar de hacer aquello, que es el diezmo. Sostengo que Jesús no rechaza el diezmo, como algunos maestros enseñan, más bien lo valida. Recuerda, Jesús lo dijo claro, él dijo, yo no vine a quebrar la ley, yo no vine a abrogarla, vine a perfeccionarla. Entonces Jesús valida el diezmo, pero de la manera correcta, o sea, para lo que fue concebido, para el sostén del culto, para el sostén de los que trabajan en la obra, pero también para las viudas, los huérfanos, los vulnerables, los inmigrantes, para todo lo que el diezmo pueda alcanzar. Siempre he pensado que cuando el ministro usa los diezmos de esa manera tan amplia, en ese espectro tan amplio, afectando socialmente a las personas, el feligrés da mucho más, bendice más y da más. Al menos en las iglesias que mi esposa y yo hemos tenido la bendición de pastorear, hemos tratado de hacerlo de esta manera. Ahora, no podemos tapar el sol con un dedo. Es obvio de que han habido ministros que han abusado de este concepto para enriquecerse a sí mismos. Y ese nunca fue el propósito. No. Aquí el diezmo no es para enriquecer a una persona, pero sí el diezmo también se le reconoce el trabajo de esa persona, pero también atendiendo a los vulnerables que están bajo el paraguas de esa persona. Veamos el siguiente lámina
porque aún tengo que hablar un poquito más de este primer ítem. Pastor Luis, seleccióname a alguien para que lea esta cuarta lámina. Hermana Nancy, a ver si lee bien, si alcanza a ver bien. Si alcanza a leer Nancy, le escuchamos. El principio teológico detrás del diezmo es que Dios es dueño de todo y da abundantemente. En reconocimiento de esto, el creyente agradecido devuelve una parte de lo recibido de él, para que sea usado para su gloria. El 10%. El pueblo de Dios sostiene su ministerio a través de los diezmos y ofrendas, y participa así en la misión de Dios en el mundo. De hecho, la Biblia es clara en señalar que los ancianos que cumplen bien su función deberían ser respetados y bien remunerados, en particular los que trabajan con esmero, tanto en la predicación como en la enseñanza. Primera de Timoteo 5:17. NTV. Este último punto debería ser tratado con más tiempo. Para ello, les invito a leer mi artículo titulado ¿Cuánto debe ganar un pastor? Encuéntrelo en Yaida la... Gracias, hermana Nancy, por su hermosa lectura. El principio teológico del diezmo es muy simple. Dios es dueño de todo y Él da abundantemente. Quien no esté de acuerdo con esto, yo creo que no ha entendido el concepto del Dios al que servimos. Él es dueño de todo y Él da generosamente. En reconocimiento de esto, el creyente le devuelve, no le da, porque el diezmo no es dar, es devolver. Y el creyente le devuelve un 10% a Dios. ¿Por qué el 10%? Amigos, no sé por qué un 10%. Dios pudo haber dicho, dame todo. Al final todo es mío. Dios pudo haber dicho, dame el 50%. ¿Por qué el 10? ¿Por qué el número 10? No sé. Aquí no quiero entrar en detalles cabalísticos, que el número 10 es un número cabalístico, que es un número de la buena suerte, como me dijo una vez. No voy a entrar en esos detalles. ¿Y por qué la Iglesia Católica solo pide el 1%? Y bueno, pide el 1%, pues tiene inmensas propiedades por todas partes. Así que ahí tienen más de un 10% en todo lo que ellos acumulan, en los gobiernos latinoamericanos sobre todo. Me fascina el pasaje que leyó Nancy de Timoteo 5:17 en la versión NTV. NTV es una versión. Dice, los ancianos que cumplen bien su función, o sea, los que trabajan dirigiendo la obra, deberían ser respetados y bien remunerados. Pero fíjese aquí la frase que se manda Pablo. Los ancianos que cumplen bien su función. En chilensis, los que hacen bien la pega. Eso está diciendo Pablito. Los pastores, los líderes que hacen bien la pega, deberían ser respetados y bien remunerados. Ya como que me cayó bien, Pablo. Ya me caíste bien. Y bien remunerados, en particular los que trabajan con esmero tanto en la predicación como en la enseñanza. Bueno, yo escribí un artículo para una revista de tiraje internacional y comencé a investigar cuánto debería ganar un pastor. Hice esta pregunta, se le hice a algunos presidentes de corporaciones o denominaciones y las respuestas fueron muy interesantes. También pregunté a feligreses, pregunté a miembros de iglesias, pregunté a mismos pastores y hay muchas respuestas. Bueno, es demasiado largo el tema. Si a usted le gusta leer o ser curioso, vaya a ese enlace, puede allí encontrar esta respuesta. Hasta aquí dejamos el primer ítem. Preguntas u observaciones del primer ítem para luego seguir avanzando. ¿Puedo hacer una observación, Pastor Gabriel? Claro, Ivonne, le escuchamos. Efectivamente, es algo que usted dijo que qué pena da que muchas de las
pastores, no todos, yo conozco muchos, no de acá por si acaso, para que quede claro, pero conozco muchos en mi barrio donde yo crecí, que se enriquecieron, que no usaban los diezmos para ayudar a las viudas, para ayudar a los huérfanos, no usaban los diezmos para la gente que trabajaba en la iglesia, porque finalmente el pastor no trabaja solo, sino que trabaja con un equipo. Entonces, yo creo que mucha gente, bueno, en el sector donde yo vivía, los vecinos hablaban enojados en contra de los pastores que se acumularon riquezas para sí y descuidaron mucho a su congregación. Eso, pastor. Gracias, Ivonne. Muy acertada tu observación y muy sana. Y que quede registrado allí, ¿eh? No se refiere a esta iglesia, que quede registrado. Es cierto, Ivonne, con tristeza yo también he visto el enriquecimiento ilícito y incluso algunos han salido en las noticias, ¿verdad? Grandes escándalos allí. Y eso trae desmérito, pues, a nuestro oficio santo. Trae desmérito. Y da cosa en ciertos feligreses. Pero así como hay malos elementos, me imagino que también Ivonne y los que estamos aquí hemos visto buenos elementos, ¿no? Siervos y siervas que de verdad se han sacado, pero la mugre trabajando en la obra y que han usado muy correctamente los diezmos y las ofrendas. Entonces, así da gusto dar. En estas 4 láminas he tratado de ser muy conciso y muy certero. Me parece que usted se está quedando con un buen material que puede usar a su discreción para entender el concepto entonces del diezmo. Dejamos claro entonces que el diezmo bíblicamente fue concebido en primer lugar para sostener el culto, para sostener a los levitas, los sacerdotes, los que trabajaban, pero también para extender misericordia. Recuerde, viudas, huérfanos, inmigrantes, gente vulnerable, ¿no? Vimos en este primer ítem que según los pasajes de Mateo y Lucas, Cristo no invalida el diezmo, más bien le dice a los fariseos, ustedes debieron practicar justicia sin dejar de hacer aquello, sin dejar de diezmar. Así que ánimo, queridos alumnos, yo le invito a que usted pruebe esto, pruébelo. Yo tenía mis reparos, hace años atrás tenía mis reparos, pero cuando se convirtió mi finanza, mi billetera, hubo un clic en lo espiritual y hubo una sanidad total en mi finanza, se lo digo. Y con esto avanzamos al segundo punto, el segundo ítem. ¿Cuál es, Pastor Luis? Las ofrendas voluntarias, que este es un concepto que, mira qué interesante, ¿no? Es un concepto que lo hacemos cada vez que hay un servicio. Martes, jueves, domingo, damos la ofrenda. Pero, ¿qué es una ofrenda? ¿Cómo se entiende? Te presento en 4 láminas o 3 láminas. ¿Qué es esto de las ofrendas voluntarias según la Biblia? Pastor Luis, dime quién puede leer, por favor. Hermana Gloria lo va a pedir, hermana Gloria Prado. Gloria Cortita, Prado. pero ¿cuál puede leer o no? Sí, acá, ya. Las ofrendas voluntarias. El significado bíblico de ofrenda se refiere a aquello que se presenta o se entrega a modo de adoración a Dios. En algunos casos, esta ofrenda puede consistir en un sacrificio o un objeto o un animal. Muchos diferencian entre ofrendas y diezmos. Los diezmos eran aquellos que sumaban la 10ª parte de lo que se gana o se produce. Sin duda, las ofrendas son una manera de adorar a Dios, una bendición que ofrecemos al Señor. Estas ofrendas, en la mayoría de los casos, eran voluntarias, aunque en algunas religiones se exige que estas ofrendas sean de una manera prefijada. Las ofrendas son una bonita manera de expresar lo que sentimos por nuestro Dios, una forma de dar a conocer nuestra fe y sentirnos partícipes de esa bendición que estamos ofreciendo. La ofrenda, si se hace de corazón, estaría entre los más bellos actos de adoración hacia nuestro Dios. A diferencia del ítem anterior en que el diezmo yo estoy devolviendo, es importante esto. Aquí estoy dando. Y hay una diferencia. Devolver, dar. ¿Ya? Devolver, dar.
usted debe tomar el diezmo no como un gasto o un egreso, es una devolución, no es mío. Cuando yo entendí esto, todo cambió. No es mío. Esto no es mío. Lo estoy devolviendo. No existe. Se va. La ofrenda, en cambio, sí existe. Es parte de mi presupuesto, entonces yo doy. En esta lámina, si usted leyó con atención junto con Gloria, se menciona creo que 3 veces la palabra adoración. Porque la ofrenda es eso, es un acto de adoración siempre y cuando se haga de corazón. Siendo honestos, me imagino que todos, o la gran mayoría de los que estamos aquí, en más de alguna ocasión, hemos dado una ofrenda no de corazón, sino porque nos tocó dar, no íbamos preparados, o es lo primero que encontramos en la billetera o el bolsillo. Tal acto no es ofrenda. Usted aportó, pero no fue un acto de adoración. ¿Me está entendiendo? Cuando usted no lo hace de la manera correcta, simplemente se está desprendiendo de un poco de dinero, pero no hay adoración. Quiero que entienda que esto es un acto litúrgico. La verdadera ofrenda es un acto litúrgico. Usted lleva preparada esa ofrenda. Usted la lleva lista, separadita ahí en su billetera, en su monedero, en su chequera, va lista. Conocí a un feligrés que me dio una cachetada espiritual cuando conversando de estos temas bíblicos, me decía, yo tengo presupuestadas las ofrendas que voy a dar durante el mes en mi iglesia local. Y él ya en su libro de cuentas, él tenía las ofrendas que iba a dar el domingo X, el otro domingo, el otro domingo, el otro domingo. Debo reconocer que al principio a mí me chocó un poco, porque dije, bueno, ¿y dónde está la espontaneidad acá? Pero por otra parte, a veces fallamos por ser demasiado espontáneos, porque la espontaneidad nos hace agarrar lo primero que encontramos y no sé si eso es un acto de adoración, porque la adoración exige preparación, seriedad, compromiso, disciplina. Entonces a veces hemos simplificado esto de pasar la ofrenda. ¿Ustedes se acuerdan? Pasar la ofrenda. Levanten la mano los que alguna vez les ha tocado pasar la ofrenda. Ya sea pasar adelante para orar o ir con el ofrendero, ¿verdad? Ir pasando. Yo lo he hecho cientos de veces. Creo que es uno de los primeros trabajos que te dan en la iglesia cuando aún no eres líder, ¿no? Entonces antes de darte púlpito te dan este tipo de responsabilidades, ¿no? El pasar la ofrenda, el ponerte de portero, qué sé yo. La ofrenda entonces es un acto de adoración. Le adoro al Señor, no por la cantidad que estoy dando. Porque fíjese el pasaje del NT, del Nuevo Testamento, cuando Cristo está observando a los que ofrendaban en el templo. ¿Se acuerdan ustedes del pasaje? Y Jesús está hablando con los discípulos y él miraba a los ricos que echaban lo que les sobraba, pero él vio una viuda que echó todo lo que tenía. Entonces esta viuda adoró. Los ricos no adoraron, los ricos aportaron. Los ricos aportaron, pero la viuda adoró. Entonces esto debe llevarnos a reflexionar si nuestras ofrendas son realmente actos de adoración o de aportación. Por favor, no juzgue mis palabras, no estoy hablando de 1.000 pesos o 10.000 pesos, no, tu adoración no puede medirse en 1.000 pesos, 10.000 pesos o 100.000 pesos. Pero hay aportaciones y adoraciones. Yo me atrevería a decir que la mayoría de nuestras ofrendas son aportaciones. Porque ya es la costumbre, porque sabemos que después de estar alabanza viene la ofrenda. Pero no sé si, siendo muy sincero con ustedes, no sé si realmente nuestra ofrenda es un acto de adoración. Ayúdenos el Señor para que le tomemos el peso a esto. Porque como me dijo una pastora en cierta ocasión, estos dineros sagrados. Estos dineros santos. Siguiente lámina, seguimos con el mismo concepto de ofrenda. Sigamos explicando. Pastor Luis, dime quién puede leer el siguiente.
Amén. La hermana Viviana llegó justo para leer. Listo, Vivi, llegó justo para leer. Sí, estaba con Pablo por si acaso escuchando. Ah, ya, perfecto. Los 10 principios de la ofrenda verdadera. 1. Todo le pertenece a Dios. 2. La ofrenda es un acto espiritual, aunque lo que se ofrenda sea material. 3. La ofrenda es para Dios, no para los hombres. 4. La ofrenda no busca conseguir algo de Dios. 5. La ofrenda debe ser dada con libertad, no por obligación. 6. La ofrenda es una responsabilidad de los miembros de la iglesia local. 7. La ofrenda debe ser generosa. 8. La ofrenda es una inversión que en algún momento será devuelta con creces. 9. La ofrenda debe hacerse según nuestra capacidad. Y 10. La ofrenda debe hacerse con gozo. Gracias, Viviana. Qué lindo estos 10 puntos. Al menos a mí me emociona volver a leerlos, si bien soy el que escribí esto, pero cuando leo digo, pucha, qué lindo esto, porque hace falta que a nuestros feligreses se les lea esto, se les enseñe esto, para que no sea tan liviano el acto de ofrendar. Todo le pertenece a Dios. La ofrenda es un acto espiritual. La ofrenda es para Dios, no para el hombre. La ofrenda no busca conseguir nada de Dios, no es que estoy comprando, no es que estoy sobornando a Dios. La ofrenda se da con libertad, no por obligación. La ofrenda es una responsabilidad de los miembros para sostener su iglesia local, su parroquia, su sinagoga. La ofrenda debe ser generosa, y aquí no hablo de cantidad ni de ceros, generoso según su capacidad. La ofrenda es una inversión en el reino. La ofrenda se hace según su capacidad, lo que usted pueda. Y la ofrenda debe hacerse con gozo, no con llanto. Alguien decía, hay que dar hasta que duela, ¿no? Esa frase creo que está muy, muy en nuestro Chile, pero no sé qué tan correcto será esto de dar hasta que duela. El dolor involucra sufrimiento, un poco de tristeza, y la bendición de Jehová no añade tristeza, ¿no? Entonces yo debo ofrendar con gozo, me pongo alegre de poder ofrendar para la casa de mi Dios. ¿Ya? Siguiente punto, siguiente lámina, seguimos con la ofrenda todavía. Quiero que consideren estos, creo que son 3 versículos. Consideren estos 3 versículos. Dale, Pastor Luis. Tú mismo léelo, Pastor Luis. Sí, yo lo mismo, eso. Consideren esto, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con su ofrenda en la mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Deuteronomio 16, 16, 17. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. 2 Corintios 9, 7. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Proverbios 3, 9. 3 versículos de poder que nos hablan acerca de las ofrendas. Me encanta el primero, el que leyó Pastor Luis de Deuteronomio. Ninguno se presentará delante de Dios con las manos vacías. Cuando yo entendí este concepto, le tomé el peso a ir a la iglesia siempre con una ofrenda. Cuando le tomé el peso, porque yo soy un convertido de la finanza, ustedes deben entender eso. Hubo una transformación en mí. Pero yo entendí el peso de este versículo. Yo dije, wow, ¿cómo me voy a presentar delante del Señor sin nada que darle? Si Él me ha dado tanto. Y de aquel entonces yo busco todos los medios para presentarme con una ofrenda delante del Señor, no para ser visto ni para buscar su favor, sino porque Él me lo ha dado todo. Hay una pregunta que usted debe hacerse. ¿Es usted un buen ofrendador? No me responda, ¿no? Ni con muecas, ni con Messenger. Es una pregunta para usted, ¿no? ¿Es usted un buen ofrendador? Según lo que hemos visto en este tiempo. Vamos con el tercer ítem.
el número 3. Este tema es quizás de los 4 el que menos se ve en las iglesias evangélicas. Aunque muy fuerte este tema en las iglesias católicas, el tema de las limosnas. De hecho, la palabra limosnas no solemos usarla mucho nosotros, aunque su empleo es correcto en nuestro castellano. Bien, Pastor Luis, seleccióname a alguien allí que pueda leer este punto. A ver, mi hermana Mari está por ahí, Mari Cifuentes. Mari Cifuentes. Sí, aquí estoy. ¿Quieres que lo lea? Sí, por Dice, Sí. las limosnas. Que el Señor los bendiga a todos, perdón. Las limosnas son acciones bondadosas nacidas de la compasión, misericordia y lástima por los desafortunados. La práctica aparece repentinamente en la ley de Moisés y en el Nuevo Testamento como un mandato. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. Proverbios 3:27. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosnas, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas, en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosnas, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, y para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve. Dame un minuto porque no lo veo, porque tengo la galería. Ahora sí. No sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Mateo 6, 1-4. Gracias, Mari. 2 versículos que leyó nuestra hermana tan profundos. Proverbios lo sintetiza todo. Dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. O sea, cuando tuvieras capacidad, cuando tuvieses recursos. Kushki, se dice en lenguaje quichua en Ecuador. Cuando tuvieses kushki para hacerlo, hazlo. Cuando tengas comida para dar, da. Cuando tengas abrigo para dar, entrégalo. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres el poder, la capacidad, la fuerza, los recursos, los bienes para hacerlo. Ese versículo lo sintetiza todo. Este es un precepto, no es una sugerencia. Es un precepto que debemos cumplir. Y Jesús toma este precepto del AT, del Antiguo Testamento, y lo amplía, ¿no? Acá en Mateo 6 le dedica 4 versículos a hablarnos acerca de la limosna. Ojo, limosna no es ofrenda. Por favor, haga la diferencia. Limosna no es ofrenda. ¿Qué es una limosna? En términos claros. Vas por la calle, hay un mendigo en la esquina. Limosna es meterte la mano al bolsillo y darle lo que tú creas que puedas darle a ese mendigo. Eso no es una ofrenda. Esto es limosna. La limosna está asociada con la caridad, con la compasión, con la misericordia, con la lástima. De ahí limosna, de la lástima. Pero es una lástima en acción. ¿Me está entendiendo? Es lástima en acción. La palabra lástima no debe verse como algo despectivo. No, es un término correcto usarlo. Es una lástima en acción. Eso es compasión, misericordia. Pero la limosna también se puede dar en especies, no solamente en dinero. En abrigo, en alimento, en habitación, en tiempo, en acompañar a alguien. Incluso la limosna puede ser un acto de dignidad disfrazado. Qué interesante. Un amigo emprendedor está comenzando su negocio, vende un producto que usted no necesita, que a usted no le gusta, pero le compra el producto. Decimos para apoyarlo. Ese es un tipo de limosna, pero limosna con dignidad, porque en vez de darle la plata así a mano pelada, por ejemplo, porque se puede ofender al amigo, usted le compra el producto o le compra el servicio, aunque nunca lo use. Usted ahí hizo limosna o hizo caridad. Se compadeció para ayudar a esa persona.
Entonces, la limosna, estoy leyendo el primer punto, dice, son acciones bondadosas nacidas de la compasión. De hecho, la limosna nos ayuda a sembrar o a cultivar bondad en nosotros. Nunca pierda la oportunidad de dar limosna. De hecho, yo le animo a que usted lleve billetes sueltos o monedas sueltas en sus bolsillos. Hágalo. Usted está sembrando en buena tierra. Y ya le voy a explicar por qué. Sigamos con el concepto limosna en la siguiente diapositiva. Hay 3 versículos que nos hablan acerca de las limosnas. Y estos 3, fíjense, están en el NT, Nuevo Testamento. Bueno, volviendo al anterior, Pastor Luis, volvamos al anterior, perdón, olvidé algo mencionar. Cuando Cristo habla de las limosnas en la anterior diapositiva, Cristo nos dice cómo debemos dar limosna. Nos da hasta como un manual. Dice, no hagas tocar trompeta. No lo publiques. ¿Entiende? Un donativo se puede publicar, una limosna no. La limosna se hace en la más anonimato, en secreto. Que no sepa, dice ahí, tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto. Y aquí va, ojo, esto es un código espiritual. Y tu Padre, que ve en lo secreto, Dios mira lo que ofrendamos. Y Dios mira lo que limosneamos. Nunca olvide esto. Recuerde que Jesús estaba mirando a la viuda cuando echó las 2 últimas blancas que tenía. Pero también Dios mira tu limosna. Dios mira si tú ignoras o atiendes al mendigo, al pordiosero, a la persona que estira la mano. Cuando tú das limosna en secreto, tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Esta última frase de te recompensará en público no significa que te van a aplaudir o te van a entregar un diploma de honor o una estatuilla. Hay muchas formas en que Dios te puede recompensar en público. Ejemplos, un ascenso en el trabajo, una bendición inesperada, unas vacaciones que no pensaste tener nunca en tu vida, una compra de un carro, por ejemplo, nuevo o usado, que te salió una maravilla. Son recompensas que el Padre te da para que la gente diga, estás en la bendición. Sí, estás en la bendición porque tus limosnas han sido muchas y se han dado de la manera correcta. Óigame esto. La Biblia es un manojo de códigos espirituales que no hemos sabido decodificar. Por eso perdemos bendiciones. Reciba esto. No hay tribulaciones sin transgresiones. Y reciba este otro código, medida por medida. Vamos con la siguiente diapositiva. Sigamos con, ahora sí, veamos los 3 versículos bíblicos que nos hablan de las limosnas. Pastor Luis, desígname a alguien, por favor. El hermano Moisés, si es que tiene buen... Si está bien Dale, ahí. Moisés. Moisés. Ya, ok. Leo. Dorcas. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosna que hacía. Hechos 9:36. El centurión, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Hechos 10:2. Pablo, pero pasados algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Hechos 24:17. La ley mosaica mandaba que los rebuscos de las huertas y olivares y de las cosechas, las viñas y las espigas en los rincones del campo debían ser para los pobres. Levítico 19, del 9 al 10, y Deuteronomio 24, del 10 al 22. Gracias, hermano Moisés. 3 ejemplos bíblicos, Dorcas
el centurión y el mismo Pablo. Me llama la atención lo de Pablo, ¿no? Él dice, pero pasados algunos años vine a hacer, ¿qué cosa? Limosnas y ofrendas. Dos cosas diferentes. La ofrenda siempre es en un contexto litúrgico, eclesiástico. ¿Ya está? La ofrenda siempre es un contexto litúrgico, eclesiástico. Pero la limosna es más de aspecto social, transversal. O sea, la ofrenda siempre se da en un aspecto de iglesia, en un culto, una convención, a un hombre de Dios, una mujer de Dios, siento de darte esto, ya. Pero la limosna se hace a nivel social. La persona que recibe no necesita ser parte de la iglesia. Es parte del reino, pero no en sí de la iglesia local. Usted simplemente da. Entonces Pablo dice que vino a su nación a hacer limosnas y ofrendas. Es una buena inversión hacer limosnas. Se lo digo con conocimiento de causa. El centurión era hombre piadoso y temeroso de Dios y dice que hacía muchas limosnas al pueblo. O ser un hombre reconocido por ser generoso en sus limosnas. Y Dorcas, bueno, la famosa Dorcas o la hermana Tabita, ella abundaba en buenas obras y en limosnas. 3 ejemplos. Y esto debe llevar a pensarnos, ¿qué tan limosneros somos? Por limosneros no me refiero a que pedimos, ¿qué tan generosos somos en nuestras limosnas a los más necesitados? ¿Se ha dado usted una vuelta por el refugio de Cristo alguna vez? ¿Ha ido quizás a recorrer las calles, los puentes? Eso también es hacer limosna. Lo que se conoce como acción social, nosotros también lo conocemos como limosna. Ir debajo de los puentes, ahí en Mapocho, otras partes, atender a los niños, llevarle un sándwich en la noche, un té caliente. Eso es parte de la limosna, porque la limosna no solamente esto, la limosna es más. Nunca te niegues a hacer una limosna. Nunca. Porque no sabes. Mira, y hablo aquí en lenguaje espiritual para los espirituales. Porque el que no es espiritual no entiende estas cosas. Para él son locuras. Estoy citando la Biblia. ¿Ya? Estoy citando la Biblia. Tú no sabes si la persona que está limoneando, que está pidiendo, de pronto es un agente de Dios que te está probando. Siguiente diapositiva. Aquí hay un enlace, no sé si Pastor Luis puede hacer clic o llevar a los hermanos a que vamos a este enlace para que podamos leerlo. Es corto, así que creo que podemos perfectamente leerlo. Déjame buscarlo en mi página. No sé si Luis puede ayudarnos allí. El artículo se llama Dar limosna, un acto divino. Ahí está. Gracias, Pastor. Lo voy a leer yo porque como es tan chiquita la letra, no le quiero poner en aprietos. Como yo estoy en computadora, puedo leer con más facilidad. Permítame leer este artículo que se llama Dar limosna, un acto divino. Luego usted lo puede leer con más calma cuando acabe la clase. Dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. Proverbios 3:27, ya lo leímos. Bien. Hay una parte del artículo que dice, si puede ir bajando Luis, dice, cuando damos limosna, algo sucede en la esfera espiritual que afecta el plano físico o el plano material. No sé si llegaste ahí. Exacto. Muy bien, Pastor Luis, usted, pero pilas, usted es un hombre ahí muy, muy asertivo. Cuando damos limosna, algo sucede en la esfera espiritual que afecta el plano material. Les voy a leer. Estén atentos con sus oídos espirituales para escuchar esto. Dice así. A los pobres siempre los tendréis, sentenció el maestro. Y con esto no bendijo la pobreza, como algunos han interpretado. Los mendigos, los indigentes, los que viven en la calle, los huérfanos y las viudas, ocupan un lugar especial en el corazón de Dios. Están en la tierra por varios propósitos. No discutiré todos,
Pero uno en especial debe llamarnos la atención. El mendigo es un agente del cielo. Uno que nos permite, por medio de la caridad o limosna, hacer que nuestro espíritu se parezca al del Creador. El mendigo, al estirar la mano, míreme por favor, el mendigo al hacer esto, al estirar la mano y pedirnos limosna, nos está dando la oportunidad de convertirnos en socios de Dios. Así pues, cuando hacemos caridad de la manera correcta, sin mostrarnos al público ni humillar al indigente, estamos prestando a Dios. Estamos haciendo una inversión en el banco celestial. Paréntesis. Si ayudas al pobre, le prestas al Señor, y Él te lo pagará. Estoy citando Proverbios 19:17. Cierro paréntesis. Los mendigos son sucursales del cielo aquí en la tierra. Al darles dinero, ropa, comida, habitación, sostén, estamos bendiciéndonos a nosotros mismos porque desatamos una serie de bendiciones espirituales que no vemos, pero que Dios anota en su libro de las buenas acciones. La limosna, por tanto, es un acto divino concedido a los mortales, es una gracia. Cada vez que hacemos esto, dar caridad, damos bendición y recibimos bendición. Cuando el pobre suelta un gracias por la caridad recibida, sus palabras se convierten en una perla espiritual que vuela hasta el cielo y es depositada en nuestra cuenta personal. Algunos tienen una cuenta muy abultada. Otros, en cambio, son pobres allá arriba porque aquí abajo se muestran indolentes hacia el necesitado. Pobres tacaños. No saben, y esto, amigos, lo que voy a decir aquí lo tengo más que claro en mi corazón. No saben que muchas veces los mendigos son ángeles disfrazados probando a los mortales, puestos en nuestro camino no para estorbarnos, sino para que visibilicemos la miseria humana, para concedernos el don de hacer algo al respecto. Y termino mi reflexión con esta frase: ayúdanos, Señor, a hacer las manos visibles del Dios invisible. Amén. Los mendigos no son un estorbo. Es cierto de que hay mendicidad falsa. Es cierto, por cierto que sí. Pero mi deber no es juzgar si el mendigo es un mendigo verdadero o un falso. Mi deber es dar de la manera correcta, sin trompetas, sin juzgamientos, simplemente dar. No sea que al que le estoy dando sea un ángel disfrazado que el Eterno envió para probar a Gabriel Gil. Lo que sí sé, amados, es que cada vez que yo doy limosna, me hago más bondadoso. Me parezco más al Creador, porque golpeo mi bolsillo, porque entiendo que la plata no es mía. La plata está dada para ser de bendición a los demás. Así que reciban allí los que les cuesta dar limosna, porque yo sé que hay gente que le cuesta. Y a muchos no les cuesta por tacañería, sino que les cuesta por desconfianza. ¿Entienden? Ese es el tercer ítem. Y el cuarto ítem, vamos con la última diapositiva, mi querido Luis. El cuarto ítem que usted debería poner en su presupuesto, este tema es tan precioso, las primicias, pero no se los voy a dar, porque es muy largo. Entonces, ¿qué dice ahí? Pídanme el audio y se los enviaré. Les estoy dejando mi número WhatsApp. No me llame porque no le voy a responder. Pero envíeme WhatsApp y con todo gusto, hoy día o mañana,
le envío el audio de las primicias, que es un poco largo, 40 minutos, para que usted lo escuche ahí. Una advertencia. El audio es muy casero. Fue una predicación que di en una iglesia, el sonido no es de lo mejor, usted va a encontrar ahí niños gritando, un poco de bulla, pero trate de concentrarse en el contenido. Solo como un abreboca. ¿Qué es esto de las primicias? Las primicias se componen de 2 elementos. Anótelos o escúchelos. 2 elementos. Dar lo primero y lo mejor. Eso es una primicia. Así de simple. Otra vez. Número 1, dar lo primero. Y 2, dar lo mejor. Eso es una primicia. Pero en el audio que usted me va a pedir, desarrollo de manera más extensa este punto. Último ítem, último diapositiva, mi estimado Luis. Gracias. Y ahí estoy yo orando por mis alumnos y le agradezco que usted haya sido tan paciente de escucharme por 4 sesiones. Sin más que decir, agradezco el tiempo otorgado. Si hubiesen preguntas o comentarios, hable ahora u ofrende para siempre. Escucho. Pastor, no me queda muy claro, soy un poquito cabeza dura con esto. ¿En qué debiesen entonces utilizarse los diezmos, las ofrendas en la iglesia, por ejemplo? Diezmos y ofrendas son usados para 4 ítems, o 5, para el sostén del mismo culto, iglesia local, pero también para mostrar misericordia a la viuda, al huérfano, al pobre, primeramente de los hermanos de la fe, pero también para la comunidad que rodea a la iglesia. Eso, tan simple como eso. Pastor, Y usted no es cabeza dura, usted es una muy buena preguntadora. Sí, otra pregunta, por ejemplo, si yo no diezmo, pero solo ofrendo y mi ofrenda es abundante, ¿tengo que cumplir con las 2 cosas o solo con uno? Porque yo insisto, según lo que he aprendido, que el diezmo era para los judíos, por eso Jesús diezmaba, porque él era judío, y que en el Nuevo Testamento no se menciona después con las enseñanzas de Pablo, que uno sí debe ser un dador alegre, que uno sí debe ofrendar con alegría. Eso aprendo, pero del diezmo de ahí para adelante, porque para mí Jesús todavía es del Antiguo Testamento, por decirlo de alguna forma, porque él era judío y cumplía con la ley judía. Esa es la duda que tengo. Con las ofrendas, ¿yo puedo igual suplir las necesidades o los 5 puntos que usted dice que son los diezmos y la ofrenda? Claro que puede suplir las necesidades, pero te equivocaste en 2 cosas, y te lo digo con Ya, todo eso cariño. quiero saber en qué. De hecho, dijiste una herejía ahí que debo salvarte. Primero, si bien Jesús era judío, él al mismo tiempo era universal. Porque si concentramos a Jesús en una raza o un país, entonces cerremos la Biblia y dejemos de ser cristianos. Y hagámonos mesiánicos, y no somos mesiánicos. Entonces, quiero rescatarte de ese pensamiento. Sí, Jesús vino en cuerpo de hombre y vino a Israel, pero si decimos era judío, el discurso en sí ya es herético. Te rescato de eso, era universal. Lo segundo, respecto al diezmo, tú dices, usaste la palabra tener que diezmar. No tienes, eso debe nacer de tu corazón. ¿Me entiendes? Debe nacer. Si no nace de tu corazón, no lo hagas. Así de simple. Si no nace de su corazón, no lo haga. Pero como maestro, se está usted perdiendo de bendiciones. Se lo digo. Aquí no hay susto, no es que te caen las penas del infierno, no es mi línea. Sé también que no es la línea ni del pastor Luis ni del pastor Carmona, no va por ahí esa línea. No es que te caiga los 5º infiernos, que te vas a condenar, por eso te va como te va. No. Ese discurso de odio, de muerte y de susto no es bueno, pero debe nacer de aquí. Sin embargo, si usted es una muy buena ofrendadora y es dadivosa, ya tiene su recompensa. Tiene su recompensa, hermana, siga haciéndolo. Y en el transcurso del tiempo, usted atrévase a probar esto, del diezmo. Si usted dice, es un concepto judío, y Jesús era judío del AT, momento, entonces cerremos el Antiguo Testamento. No sirve.
No leamos Salmos, no leamos el Pentateuco, no leamos, solo leamos el NT. Y si solo leemos el NT, entonces ya no somos cristianos, porque Cristo viene del mismo Génesis hasta Apocalipsis. Gracias, Ivonne. Pastor Gabriel, hay una pregunta en el chat. Dice, con referencia a la relación entre nuestra confianza en Dios y la capacidad de desprendernos de nuestros bienes que nos cuestan con esfuerzo muchas veces. Y si Dios lo ve así, Dios lo ve como una confianza en Él. Ajá. ¿Cuál es la pregunta en sí? La relación entre la confianza y la capacidad de desprendernos. Ajá. ¿Es eso, está relacionado? ¿Y Dios lo ve así, de esa manera? ¿Ve que confiamos en Él si es que somos capaces de desprendernos de algunas cosas? No sé cómo Dios lo ve, porque la mente humana es muy limitada para entender la mente de Dios, pero lo que me dice la Biblia es que el ser humano debe llegar a un nivel de madurez, de fe, de ser capaz de desprenderse y darle al Señor. Obviamente todo con responsabilidad. Han sido muchos los casos de sectas que se han apoderado de los bienes de sus adeptos. Autos, casas, fundos, usted sabe, los sueldos. Por allí no va el discurso bíblico. El discurso va en dar, pero también, como dice Pablo, trabajar para sostener a tu familia. El que trabaja no coma, dice el apóstol Pablo. Entonces, siempre hay que buscar un punto de equilibrio. A Dios le agrada que demos, por supuesto, porque eso desarrolla confianza en el Señor. Pero también a Dios le agrada que proveamos para nuestra familia. Ahí hay que buscar el equilibrio justo. Lo que sí he comprobado, Pastor Luis, es que entre más yo doy para la obra, hablo a título personal, entre más doy yo para la obra, más me sobra. Es algo que yo, con muchos años de pastor, no entendía, porque esta es una conversión, les digo a todos, no es una conversión, es una transformación. Cuando comencé a creer en esto de verdad, Dios no me falló más. Bueno, nunca me falló. El que le fallaba era yo. Entonces, respondiendo a esa persona, busque el punto de equilibrio. Pastor, buenas noches. Habla Cintia, Sí, ¿le puedo hacer una consulta? claro. Ya, mire, lo que pasa es que igual soy una hija muy agradecida del Señor, tengo mucha gratitud, porque igual como usted, Él me ha sustentado mis finanzas. He sido obediente, obviamente, en los diezmos y las ofrendas, gracias a Dios, y hasta el momento, gracias al Señor, no me ha faltado. La consulta es la siguiente. Si uno, por ejemplo, algún miembro de la iglesia no diezma, ¿el pastor lo puede sacar de la iglesia? El pastor no es dueño de ninguna iglesia. Ningún pastor es dueño de una iglesia. Somos administradores. ¿Se puede expulsar a un miembro de una iglesia? Ha habido casos de expulsiones. Se llama en el mundo católico como la excomulgación. En el mundo evangélico se expulsa de la iglesia. Pero expulsar a alguien de una iglesia porque no está diezmando no es bíblico. No es bíblico. Eso no viene. Habrán otros casos fuertes seguramente, pero por no diezmar no es bíblico. Gracias, Muchas Manasí. gracias, pastor. Muchas gracias.